ustedes pertenecen al segundo ciclo y lo ideal de este ciclo es que ustedes deben manejar ciertos elementos relacionados con cómo argumentar y después cómo llevar esa situación comunicativa al plano de la vida común. Entiéndase que todos los días, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos, ya sea desde nuestro trabajo, algún insumo, algún producto, o necesitamos algún requerimiento, tenemos que argumentar. ¿Para qué? Para que nos puedan suministrar el mismo. O, por ejemplo, necesitamos, no sé, un permiso administrativo y hay varios colegas más pidiéndolo, entonces, ¿qué es lo que hace uno? La intención dice, no, que mire, mi necesidad incluye que mi hijo está enfermo, tengo que llevarlo al médico, me costó conseguirle hora, tengo que ir junto con él. Entonces, cuando uno hace eso, está argumentando. Y es increíble que a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos utilizando esta habilidad dentro de la vida, pero sí, hacemos parte y uso de ella. Y lo esencial que tiene la argumentación es que rompe un cierto canon y nos permite a nosotros, de una u otra forma, ir conociendo de mejor manera el cómo desarrollamos esa capacidad de la dialéctica. Entonces, el discurso argumentativo, ¿dónde nosotros lo vamos a ir encontrando? Es uno de los discursos que está presente en todas las actividades de la vida, lo realizamos de forma diaria, se expresa de forma oral o escrita, puede ser formal o informal. Formal, ¿a qué se refiere? Que puede ser a través de un texto escrito, una carta, una solicitud, y de forma informal, que puede ser así oralmente, que usted se acerca, oye, sabes que ya nos conocemos, me podría facilitar esto porque lo necesito, lo requiero. Ese tipo de necesidades son parte de la oralidad. En definitiva, se argumenta en cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir a su receptor. Aquí tenemos que establecer una distinción entre lo que es convencer y lo que es persuadir. ¿A qué me refiero a eso? Porque si yo, por ejemplo, quisiera convencerlo a ustedes que compren este tipo de termo, les voy a decir, compren un termo de la línea Keep porque son los mejores, porque no se van a quemar las manos, va a conservar la temperatura más de 12 horas y van a poder tener un insumo para siempre. En tanto, después hay otra marca, la marca Termos, y la marca Termos ni siquiera hace un esfuerzo publicitario, sino que uno va a la tienda y dice, no, que esta es la mejor marca, entonces yo lo compro. Lo que yo hice no le genera a usted, por ejemplo, la empatía que requiere el producto, por ende lo he tratado de persuadir. Si yo lo hubiese convencido, usted en vez de comprar la marca Termos, habría comprado la marca Keep. ¿Por qué? Porque lo que se intenciona en la comunicación del punto de vista argumentativo es que a través de distintos puntos de vista usted se adhiera a la postura que yo les estoy planteando, ¿ya? Por otro lado, vamos a decir que ustedes desde el punto de vista del mundo laboral, ustedes siempre tienen que en una entrevista de trabajo señalar por qué es importante que a ustedes los contraten y a otros no. Uno dice, no, pero es que eso se da en la vida. Sí, se da en la vida y es súper importante que tengamos claro que cuando uno le pregunta al empleador y le dice, dígame usted, ¿por qué yo debería contratarlo? ¿Cuáles son sus cualidades que lo hacen idóneo para el cargo que yo estoy dando y lo hacen mejor que la persona que se fue anteriormente? Es ahí donde aparece el convencer, buscar la mejor estrategia para que esa persona me contrate. Cuando uno va a un juicio, supongamos que alguno de ustedes ha padecido un accidente de tránsito y no salió con muchas secuelas, pero a la persona que usted chocó le generó un daño económico en cuanto a la reparación del vehículo. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer en el juicio? Convencer al juez de que no fue intencional, que quizás fue un mal momento, que no estaba bajo el consumo de alcohol ni bajo ningún tipo de droga, pero ocurrió el incidente y que se puede haber debido a un montón de factores que estaban en el ambiente. Ya puede ser que había mucha lluvia, que había mucho sol, que se encandiló, que no se percató que cambió el semáforo justo cuando usted pasó, un montón de elementos, pero ellos buscan convencer. Porque si uno intenta dentro de un juicio persuadir, puede que me crean la mitad del discurso y la otra parte no lo logren. Después, ¿dónde encontramos más la capacidad de la argumentación? En las conversaciones espontáneas? Para la mayoría de los que tienen pareja, a veces cuando uno no sé, pues se paga a final de mes, ¿qué es lo que dice? O sea, es que me encantaría ir a comer
al Donatello, o me gustaría ir allí, no sé, ¿tú crees, cariño, que eso ya hemos estado mucho tiempo encerrados, sería rico que podríamos salir? Eso es una conversación espontánea. En una conversación espontánea se pueden dar este tipo de elementos como la persuasión, o sea, persuado a la otra persona de, oh, sí, que sería rico ir. Pues si la persona me dice, sí, ya, vamos, y llega la fecha, y van, usted ha ocupado la dialéctica convenciendo al sujeto. Utilizó todos esos elementos, ya sea de la coquetería, de la palabra, pero logró a través de su conversación espontánea eso. O es cuando, por ejemplo, usted quiere cambiar un artefacto de la línea blanca de la casa porque, o sea, no está malo, pero usted siente que ya cumplió su vida útil para usted. Entonces usted dice, mira, tengo una lavadora de 10 kilos, está funcionando, pero ¿sabe que siempre tengo que pagar para que me laven los plumones? Y estoy cansada de eso. Compremos una lavadora de 20 kilos. No, pero cariño, fíjate que la lavadora está buena, es un gasto que no necesitamos hacer. Sí, pero cariño, fíjate que cada vez que mando a lavar los plumones, tengo que pagar 10.000 pesos. Y su esposo va y le dice, sí, pero tú no lavas los plumones toda la semana y todos los meses. ¿Quién está ganando ahí en esa construcción de la conversación espontánea? Está dando un argumento mucho más válido el esposo frente a la esposa, que solamente se sustenta bajo la base de que hay que lavar los plumones, pero los plumones se lavan todas las semanas, todos los meses. Entonces el gasto económico podría reducirse en la medida de que no hay una necesidad inherente de estarlos lavando. Por otro lado, ¿cuándo más argumentamos? En los afiches publicitarios. Siempre en la publicidad uno va a encontrar la intención de parte de una marca o de un producto, tratar de convencerlo de que tiene que comprar ese insumo con la intención de generar la venta, de hacer que yo vendo, tú consumes, yo vendo, tú consumes. Imagínense ustedes, hagan como un pequeño feedback y revisen en su casa, así como, ¿qué cosas no tengo que sean de marca reconocida? Estamos influenciados constantemente por lo que es la publicidad y por lo tanto, muchas de las cosas que poseemos tienen marca. Y ni por más que uno diga, no, es que yo no soy marquero, no me gusta, pero tenemos cosas que tienen marcas y eso significa que la publicidad o la intención de quien diseñó ese afiche publicitario, quien diseñó el eslogan, sabía cómo captar la atención de usted como cliente o de mí como cliente para poder adquirir un producto. Entonces, es súper importante que siempre relevemos que el tema de la argumentación no es solamente algo que está escrito a través de un texto o que se enseña a través como una partícula parcializada. No, la argumentación es parte única y exclusiva de cómo nosotros somos influenciados y cómo influimos en otros. Es como, por ejemplo, cuando en una conversación usted le dice a su hijo, ya, hoy día te levantáis, te laváis la cara y vas a hacer tu cama. Ya, ¿y para qué si la cama es mía? Porque la cama tiene que estar tendida, porque si no después cuando tú vuelves en la tarde, ¿qué es lo que dicen? Mi cama está desordenada, está toda revoltosa y paso frío en la noche. Le acaba de dar un sustento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el niño le dice, sí, pero es que yo igual soy el que duermo ahí, yo no sé cuál es el problema. Bueno, aquí la dueña de casa soy yo, así que vas a hacer lo que yo te estoy mandando. Ahí estamos entrando a un proceso de argumentación que tiene un peso y eso se llaman falacias y los vamos a ir viendo en el proceso de aquí de la clase. Vamos avanzando en las diapositivas. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, sugerencia? Pueden anotarlo en el chat o activar su micrófono para que se los vaya aclarando. Bien, la argumentación en sí misma es una capacidad que tiene un discurso por el cual el emisor busca no solo exponer ideas y opiniones, sino las sustenta en razonamientos para quienes lo escuchen, entiéndase oyentes, se vean influidos por ellas. Es decir, el emisor tiene el propósito de convencer al receptor acerca de la validez de su afirmación. Bien, hagamos un alto aquí. Tenemos que hacer la aclaración de que en todo proceso comunicativo existen 6 factores de la comunicación. Tenemos acá el emisor, que quien emite la información es el que codifica y desarrolla el mensaje. Tenemos acá por el otro lado el receptor, que es quien decodifica y responde. Y entre medio tenemos el mensaje, que es lo que nos permite comunicar al emisor con el receptor. Y entre medio tenemos algo que se llama código. Y el código es el registro lingüístico que utilizamos para que esa persona me entienda. Si yo hablo español y le hablo a un receptor que es chino,
Es imposible que el mensaje sea codificado si yo no manejo su lengua. Pero cuando yo utilizo la lengua materna y hablo con alguien que también tiene la lengua materna, que es el lenguaje del español, se genera una comunicación efectiva. Pero adicionalmente tenemos otro factor que se llama contexto. Y el contexto es el tema sobre el cual uno habla, sobre el cual uno se sustenta para poder avanzar en un proceso comunicativo. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer el análisis de la función de la comunicación que estamos haciendo hoy en esta clase, les puedo decir que el emisor soy yo, Paulino Mansor, profesora, receptores, los alumnos, el mensaje, la argumentación, el código, el español, y el tema es conocer la estructura de la argumentación como situación de enunciación para la vida, para poder desarrollar esa habilidad. ¿Se fijan? Todos esos elementos se conmutan. Entonces, cuando uno habla de que la argumentación influye a otros a través de razonamiento, significa que yo, como emisor, tengo que generar un discurso tan adecuado, tan propio, que permita que quien me escuche se adhiera a mi punto de vista. Por eso ahí en la diapositiva yo les coloqué, doy ideas, doy opiniones, ¿para qué? Para que los otros se influencien por ellas. Es como cuando uno le dice igual a los hijos, no, pero mira, si tú te juntas con Francisco, Francisco es harto más buen niño que este otro vándalo con que te juntáis en las tardes. Estamos influenciando a través de una idea o una opinión a quien nos está escuchando. Entonces, súper importante que ustedes releven el proceso de la comunicación y no sientan que el receptor no tiene una validez o no tiene una particularidad, sino que el receptor es quien va a confirmar si de verdad su capacidad de argumentación es válida, porque se sustenta en la afirmación. Es como, ya hijo, te toca hacer tu cama porque es tu deber, es tu responsabilidad y es una de las primeras cosas que tú en la vida vas a hacer. Si tú eres responsable de que tu pieza, que tu dormitorio esté ordenado, significa que vas a ser una persona que en el lugar que vayas vas a encajar. Entonces, se fijan, la afirmación que se está usando está tratando de influir a través de un razonamiento, idea u opinión a un menor de edad que le cuesta comprender que no es que el papá o la mamá lo quiera joder con el tema de hacer el aseo en la pieza, sino que simplemente le está tratando de enseñar de que esto es para la vida. Acá tenemos un ejemplo de Clinic, y es un componente esencial en nuestra vida, tanto para cuidarnos como para embellecernos. Por ello, no hay que escatimar en esfuerzos para mantenernos hidratadas con la ayuda de cremas y con el correcto consumo de H2O, o sea, agua. Y colocan una imagen de Penélope Cruz, que ella es la que sustenta la venta de este producto que es de Clinic para colocarse en el rostro. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos intenta convencer la imagen? Nos intenta convencer de comprar el producto, nos intenta convencer de que el agua es la que nos permite vernos como ella, o si ingerimos o nos colocamos agua o cremas que tengan agua en la cara, vamos a tener la piel como ella, o intenta convencernos de que si nos esforzamos bebiendo e ingiriendo agua vamos a ser de mejor calidad de persona o vamos a llegar a ser como ella, o simplemente trata de que el producto, que no importa que el precio que sea, llegue a nuestros hogares con la intención de que creamos que vamos a llegar a tener la piel tan tersa y tan bella como ella. ¿De qué nos intenta convencer la imagen? Si gustan pueden activar su micrófono y dar su opinión respecto a ello, porque esa es la idea de poder hacer como este feedback de lo que es la clase. De tratar de vender el producto. Perfecto. ¿Y a ti qué es lo que te permite dentro del texto que está aquí dilucidar qué es la venta solamente del producto? Porque ahí tenemos el texto, pues dice, el agua es un componente esencial en nuestra vida, tanto para cuidarnos como para embellecernos. Por ello no hay que escatimar en esfuerzos para mantenernos hidratadas con la ayuda de cremas y con el correcto consumo de agua. ¿Qué partícula del texto que está ahí permite comprender de forma explícita que trata de vendernos un producto? Que el agua es esencial, es un componente esencial. Entonces hay que comprar la crema para poder tener agua en la piel. Perfecto. Y la crema lo tiene. Entonces, si la crema lo tiene y usted lo consume, significa que se está
cuidando a sí misma. Perfecto, me encantó su respuesta. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a reconocer la situación de la enunciación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué elementos participan en todo proceso de lo que es la comunicación explícita de la argumentación? Primero, el tema. Cuando hablamos de tema nos vamos a referir siempre a que es un tema o idea que genera controversia dentro de una alta cantidad de personas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que estamos frente a un tema de esta naturaleza, llega a, no sé, a 2 millones de personas y esas personas se ven afectadas por la temática. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando uno dice las salmoneras están eliminando sus desechos al mar. Eso sería un tema controversial. ¿Por qué razón? Porque no solamente está afectando a los pequeños pescadores que trabajan ahí, sino que también está afectando al que consume, porque cuando uno va a sacar un producto del mar y lo compra en un supermercado o lo compra en un mercado popular, uno siempre va a estar con la sensación de ese producto puede que venga contaminado. ¿Por qué? Porque en la noticia salió yo no quiero comer productos que vengan contaminados, el Estado tiene que hacerse cargo. O sea, el tema empieza a ser controversial porque no solamente usted tiene esa opinión, sino que la tiene otro, y están buscando formas de hacer que sean escuchados y se van dando argumentos que sean válidos para ellos. Por otro lado, tenemos el canal. El canal es el medio o el lugar donde yo desarrollo el proceso de comunicación. Entiéndase que si yo ocupo este aparatito, el celular, y me meto a mis redes sociales, pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, y coloco, estoy muy molesta con la situación de la salmonela, Agua Chile que está lanzando sus desechos al mar y aquí tengo un video que demuestra que ellos están haciendo esto. Gobierno, por favor, escuche que la gente está preocupada por esta situación. ¿Y qué es lo que he hecho a través de redes sociales? He lanzado una bomba como tema controversial. ¿Para qué? Para que la gente hable. Y mientras más gente empieza a comentar o a retuitear o a recomentar la información o a compartir, estamos haciendo que este tema que partió siendo una preocupación de Puerto Montt, termina siendo un tema a nivel nacional. Y cuando se hacen ese tipo de cosas, nosotros vemos leyes que se hacen en base a ello, porque nacen de las preocupaciones de la comunidad. Y el canal que estábamos ocupando era el canal digital. Tenemos otro canal que es el canal escrito, que usted va a las instituciones y establece una denuncia o establece una queja respecto a la temática que a usted le está afectando. Entonces, ¿qué es lo que usted intenciona desde esa perspectiva? Que se genere un cambio en el proceso de lo que es la comunicación en cuanto a la respuesta del entorno frente a lo que está aconteciendo. O sea, canal. Después tenemos el otro canal que es oral. Usted va, reserva una citación con el encargado de medio ambiente de la región de Puerto Montt, de la región de los lagos, ciudad de Puerto Montt. Va, usted entra y le manifiesta de forma oral cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus molestias frente a la temática de desechar estos insumos que van quedando de las empresas que explotan el salmón. Después tenemos los interlocutores protagonistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los interlocutores son el emisor que yo les mencionaba anteriormente y el receptor que intercambian información unos con otros. ¿Para qué? Para generar un carácter dialógico, o sea, vamos a conversar. Se supone que el Estado debe garantizar que el medio ambiente esté resguardado, que esté cuidado, que esté protegido. Y usted le dice, sí, pero usted me dice que están haciendo esos resguardos, que a veces le faltan funcionarios para poder ir a investigar. Sí, pero yo le estoy dando una demostración aquí, le muestro un video, le estoy mostrando documentación y solo necesita ir a ese lugar hoy día mismo o mañana. No le estoy hablando de que vaya a todos los centros, sino que vaya ahí. Entonces estamos generando un carácter dialógico, estamos intercambiando información que es práctica y fidedigna de inmediato. Por otro lado, tenemos un contexto. Y acuérdense que el contexto puede ser formal o informal. Cuando, por ejemplo, yo les daba la alusión de que usted había con Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de esas redes sociales, había lanzado el tema polémico controversial, ese contexto es informal. ¿Ya? Contexto informal. Escribir cosas por redes sociales o funar a alguien, eso es netamente informal. Pero cuando usted toma la particularidad de ir
directamente hablar con los encargados, de ir y presentarse y mostrar cuáles son sus quejas, cuáles son sus demandas, y estamos hablando de un tema formal. Y la finalidad siempre van a ser dos: convencer y persuadir. Si yo convenzo a alguien, significa que ese alguien se va a adherir a mi postura y nunca más en la vida va a cambiar de postura. En cambio, si es persuasión, me va a escuchar un rato, voy a salir de la oficina y después va a decir, ¡ja! Y pensar, ¿qué quiere que yo me moviera de aquí? Eso es persuasión. Es cuando no he logrado, a través de los distintos puntos de vista que le he dado, sostener mi postura y hacer que se adhiera a mí. Es lo que pasa a veces con algunos productos que nosotros compramos. Por ejemplo, no sé, compramos una crema de manos porque a mi amiga le hizo bien y mi amiga me la recomendó, pero a mí me generó rash, me generó mucha alergia en las manos. Entonces yo voy y después le digo a mi amiga, ¿sabes que tu crema no era buena? No me servía, no sirve para mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos diciendo que fuimos persuadidos y que realmente tu producto no me convenció. Es como esos productos de belleza que dicen que si usted se toma un par de semanas va a perder 20 kilos. 30 kilos si es necesario en un mes, 2 meses. Pero no le explica los efectos colaterales ni tampoco le explica que es imposible que usted baje tanto de peso si sigue comiendo 3.000 calorías al día y no se mueve y pasa todo el día sentado. ¿Ven? Se fijan que hay un tema controversial, está el canal, hay interlocutores, está el contexto y hay una finalidad. Siempre vamos a encontrar en todo proceso de enunciación estos elementos. ¿Hay alguno que conozca algún tema controversial que ustedes sientan que hoy es necesario hablarlo? Pueden activar su micrófono y mencionarlo. ¿Qué tema controversial hoy se está dando muchísimo y que es necesario conversarlo, hablarlo y sentar bases como para mitigar el efecto que vaya a tener en el contexto y que los interlocutores puedan entender de buena forma de que es importante tomar ciertas medidas respecto a ese tema? ¿Cuál sería el tema que hoy a toda la población nos tiene preocupados? Yo creo que el tema de la cuarentena por el problema del coronavirus, Sí, que la gente siempre dice que el gobierno no se está asimilando, o sea, asumiendo lo riesgoso que puede ser este tema. Ya. Entonces ahí tenemos el tema, tenemos la cuarentena, tenemos el coronavirus, y ustedes sienten que la responsabilidad que tienen los usuarios, entiéndanse, nosotros que somos los usuarios de la información, ¿está siendo bien tomada? ¿O estamos todavía con esa falta de incertidumbre en el discurso que todavía no nos convencemos de que es verdad, que está pasando, que estamos viviendo este periodo de pandemia? Todavía hay algunas personas que no le toman el peso a la situación. Ya, entonces significa que el discurso del gobierno no está siendo en un 100% tomado. Entonces ahí no está convenciendo, está persuadiendo. ¿Qué podríamos hacer nosotros si fuéramos nosotros el gobierno para poder generar en la masa, que es la mayor cantidad de personas que viven y reciben la información, generar ese cambio de postura, de adherirse a mantengámonos la cuarentena para evitar que aumente la proliferación del virus? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que tomar como medidas más drásticas, entonces así emitir un mensaje también más responsable para que las personas como que le tomen el peso a la situación. Porque si el gobierno está enviando un mensaje de nueva normalidad, abriendo los malls y esas cosas, está enviando al receptor, como se dice, también como liviandad. Ya, concuerdo contigo y ahí te voy a lanzar al tiro una contraargumentación. Pero somos nosotros los adultos los llamados a ser responsables con nuestra salud. Si yo soy dueña del mall y abro mi mall, está bien, yo lo voy a tener abierto, pero quien recibe el mensaje de la apertura es quien tiene que tomar la decisión si va o no va. Entonces ahí te lancé la contraargumentación. ¿Qué harías tú para hacer que esa gente que voluntariamente, adulta, con las libertades constitucionales que tiene detrás, toma la decisión de sí o sí ir al mall,
porque hay alguien que lo tiene abierto y siente la necesidad de ir. Claro, como digo, enviar un mensaje más, más potente, creo yo, más convencedor hacia las otras personas. Ya, pero ese mensaje, ¿en qué lo generaríamos? Porque si sabemos que existe una libertad constitucional que dice que yo puedo tener abierto mi negocio, y el que vaya a mi negocio obviamente va a hacer que yo mantenga abierto el negocio. ¿Cómo podemos hacer que la masa, que la gente, quien escucha el discurso, diga, ¿sabes qué? Puedo esperar un mes, 2 meses sin ir a comprar al mall, no es necesario, si ya tengo las cosas básicas en mi casa. Porque el gobierno, yo por lo menos he visto las noticias, siempre dicen, no, vamos a partir en marzo con cuarentenas así, en los lugares donde hay mayor proliferación. ¿Qué es lo que empezó a hacer la gente? Empezó igual a salir, a escaparse en las tardes, a escaparse en las noches, porque no le tomaban el peso. De repente, hace como 2 semanas atrás, empieza a aparecer los asintomáticos y de 4.000 nos disparamos a sobre 35.000. ¿Por qué la gente, esos 35.000 que están contagiados, no le tomaron el sentido al discurso inicial, que era manténganse en su casa, eviten salir de manera innecesaria? ¿Para qué? Para que evitemos la contaminación así masiva del virus y la proliferación, y de repente un montón de gente contagiada. Gracias a Dios no hemos tenido tantos muertos, pero ¿qué está pasando con ese discurso? ¿Será que el discurso argumentativo del gobierno está siendo todavía muy liviano? Sí, también es falta de información. Yo creo que hay que las personas que como dice usted, aparte de la responsabilidad, yo creo que es parte de información, porque yo creo que las personas no se informan de los efectos del coronavirus, porque yo creo que lo ven así como lejano, sobre todo las personas que viven en regiones. Nosotros le decimos porque por lo menos nosotros vivimos en región, como llegamos a tomar el peso todavía, por lo menos de lo que está ocurriendo en Santiago. Entonces, igual tiene que ver la desinformación sobre el tema. Concuerdo con usted, porque tiene que ver también con cómo informamos. Porque si sale todos los días, a mí me pasa que yo veo todos los días las noticias a las 11 y veo al ministro Mañalich que sale diciendo, bueno, hoy día vamos a dar el reporte de la cantidad de nuevos contagiados, cuántos murieron. Ya, pero los estudios que están detrás de eso, ¿dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? O dice todavía los muertos que hay aquí en Chile no es tanto como en otros países, entonces tiende cada vez a entregar una información y a la vez a bajarle el perfil a la información. A minimizar las cosas. Sí, se minimizan las cosas, y lamentablemente bajo esa minimización que se hace, hemos llegado a tener la cantidad de contagios que hay, y todavía ni siquiera sabemos hasta qué punto de nivel de contagio vamos a llegar, porque se suponía que el pic iba a estar en la primera semana de mayo. Ya estamos a mitad de mayo y estamos aumentando, todavía no llegamos al invierno y querían la famosa normalidad. O sea, si en los países donde está en receso el coronavirus están entrando al verano y nosotros estamos entrando al invierno y estamos aumentando, ¿cuál es el discurso de la normalidad? Entonces, se sabe que no hay estudios claros de por qué prolifera tan rápido este virus, porque están haciendo hasta vacunas experimentales, pero lamentablemente a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha dado este tema de la cuarentena, cuando estaba la peste negra, cuando estaba la bubónica, y se trataba de evitar en lo más posible que la gente saliera a exponerse. Pero ¿por qué la gente de antes, que no tenía televisión, que no tenía revistas, que no tenía periódicos así de forma tan rápida, que no tenía redes sociales que andaban por todos lados y estaban todos conectados, aceptaba de mejor forma el estar encerrado 40 días? Y hoy en día que tenemos tanta información, estamos disparados por aquí y por allá, bombardeados por todo lugar, porque si usted va en la micro, escucha en la micro el tema. Si usted está en su casa, están con las redes sociales, a cada rato salen noticias. Si está por Twitter, lo mismo. Está por Instagram, igual. ¿Por qué razón nosotros hoy en día no somos conscientes de lo que está pasando? ¿Por qué no tomamos las mismas herramientas que tomaba la gente ya en el año 1500, en el 1300, en el 1200? ¿Por qué no hacemos eso? Yo creo que es por parte, claro, también por parte del, como se dice el mensaje, si nosotros nos damos cuenta y de pronto vemos, no sé, videos de otros países, noticias de otros países que han sido más afectados, desde un principio al llegar la pandemia aquí en Chile fue siempre de bajarle el perfil. Siempre fue como por parte del gobierno de no generar caos, que ellos tenían todo bajo control. Entonces generó
ambiente en las personas, los receptores que les llegaba ese mensaje de bajar el perfil a todo en realidad. Y ahora recién, yo creo que recién después de todo, ayer creo que recién yo vi que el ministro de Salud dijo algo un poco serio, que dijo que ya estaban como un poco así, por así decirlo, colapsados. Fue primera vez después de mucho tiempo. Sí, porque el Y sistema de también, salud está colapsando. claro, y aparte de eso, las personas también se dieron cuenta al tiro que todas las cosas de peso que él pueda decir ahora ya no tienen peso, porque antes dijo otra cosa distinta, entonces ya no hay credibilidad en su argumento, por así decirlo. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona y con lo que sus compañeros han mencionado, y se dan cuenta que en lo que ustedes están ejecutando y yo lo que estoy intencionando, que es desarrollar la dialéctica de la argumentación, ustedes han llegado a estos puntos que vamos a ver ahora, que son la tesis, la base, la garantía y los respaldos. ¿Ya? Aquí vamos a entrarnos un poquito a colocarle elementos teóricos ya a lo que nosotros conocemos como la argumentación. Bien, ¿se acuerdan que yo en un principio le decía que uno da ideas, da razonamientos, da posturas, da señales de cómo poder comunicar? Vamos a decirle entonces de ahora en adelante a eso tesis. La tesis va a ser la idea que yo defiendo. Por ejemplo, yo voy a tomar lo que dijo la compañera recién, que respecto de que le bajamos el perfil al coronavirus en Chile. Esa es la tesis. Desde un principio el gobierno le bajó el perfil al coronavirus, como que eso era muy lejano, como que aquí no va a pasar y estamos preparados. Tesis. Porque es una idea defendida por alguien en relación con un tema polémico, que en este caso es el coronavirus, y se parte del supuesto de que esta idea es verdadera, pero su validez se demuestra en el desarrollo del proceso de la argumentación y puede incluirse en la introducción o al final del discurso, o bien puede omitirse de modo en que el receptor sea el quien le infiera. Ya. Para los que no tengan claro lo que es el concepto de inferir, es como deducir. Es como, me quisiste decir algo y yo entendí eso es inferir. Es como a veces uno escucha algún tipo de discurso y lo que hace es escucharlo y dice, ah, de eso se trata, eso es lo que quiso decir. Eso es cuando uno logra inferir un texto. En cambio, cuando uno es explícito, se conoce la tesis desde un principio, que es la postura que uno quiere defender. Entonces, desde ahí en adelante, uno va desarrollando el proceso de cómo llegamos a la base. Ahora, la compañera dijo, el gobierno desde un comienzo le bajó el perfil al coronavirus. Tesis. Mi base es que en todos los discursos que hizo el presidente junto con Jaime Mañalich es de que estábamos bien, estamos preparados, tenemos los insumos y estamos listos desde enero. Sus garantías es que hay países que no están tan bien como nosotros y tienen más gente muerta, y nosotros no estamos mal. Tenemos muchos ventiladores que vienen en camino y estamos bien, ¿no? El sistema de salud no va a colapsar, estamos bien. Y su respaldo es que nosotros aquí tenemos la factura de que compramos más ventiladores, pero como para apoyar más a la red asistencial, pero estamos listos como para apoyar, y la idea es que la curva se mantenga y no sean tantas las personas que se contagien, porque en el fondo no vamos a llegar a 3.000 contagiados, porque como estamos preparados, ¿se fijan? Y ocupé la tesis, ocupé la base, ocupé la garantía y ocupé el respaldo. Todo eso para construir un discurso argumentativo. Entonces, cuando hablamos de base, siempre va a ser el primer argumento que lanzamos. Lo primero que uno dice. Después, la garantía es cómo yo vinculo a la tesis con la base. ¿Cómo se relaciona que el gobierno le bajó el perfil al coronavirus? Y yo después digo, sí, es que desde un comienzo, desde enero, se dijo de que estábamos preparados y éramos el mejor sistema de salud del mundo. Ahí se conecta. Y después tenemos los respaldos, que siempre son citas, ejemplos, comparaciones que se establecen con la idea de establecer un nexo y hacer de que usted diga, sí, es verdad, está sustentado. Y más encima a mí me pasa que, por ejemplo, yo escucho la noticia y dice, en Ecuador ha muerto mucha más gente y nosotros aquí en Chile hacemos todos los días test y aplicamos más de 10.000 test. Ya, aplican más de 10.000 test, pero los exámenes se demoran en llegar 72 horas. Y en esas 72 horas esa gente que estaba contagiada salió por la vía pública y contagió a otro, porque como todavía no tenía los resultados no se sabía.
Entonces ya no solamente está él contagiado, sino que pues pasando 10 días o 7 días, hay gente que está más contagiada. Entonces, sus respaldos se empiezan a caer, su fuerza argumentativa empieza a decantar. Entonces, es súper importante que a la hora de que nosotros desarrollemos el proceso de la argumentación, ustedes tengan claro el proceso de esto, ¿ya? Porque mi idea, por ejemplo, si hubiésemos estado en la normalidad, nosotros en estos momentos habríamos estado debatiendo diferentes tesis, habríamos hecho grupitos donde unos tenían que ponerse a favor del gobierno, otros en contra, y otros tenían que ser el público y decir, me gustaron los argumentos de este lado, yo concuerdo en la postura que dijo este otro, y ver quién tenía más fuerza argumentativa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer desde la casa? Vamos a practicar este proceso argumentativo, pero a través de la escritura. Ya que no podemos hacerlo de forma así, hacer un debate así duro, porque no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, vamos a desarrollar la capacidad de la dialéctica argumentativa escribiendo textos. Entonces, por ejemplo, el texto que me mande la señora Carolina, yo se lo voy a mandar a Alex, y Alex tiene que respondérselo. Ver cómo él vota el argumento que ella le lanzó. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando esta competencia argumentativa que es muy importante tener, y vamos a fortalecer aquella que ya está más desarrollada. Vamos avanzando. La estructura del texto argumentativo la vamos a ver aquí en este ejemplo, que dice así. Identifica en él los elementos de la estructura, tesis, base, garantía y respaldo que vimos anteriormente. Dice así: tenemos un país maravilloso, con un patrimonio natural cada día más valorado a nivel mundial. Sin embargo, no lo advertimos, porque vivimos preocupados de otras cosas y no nos damos el tiempo para dimensionar el daño a nuestro país y al planeta. Hoy día, los científicos nos indican que estamos en un punto de quiebre que nos obliga a tomar medidas para frenar el grave deterioro ambiental. Empecemos por casa, conozcamos, valoremos y cuidemos lo que tenemos. Flavia Liberona, Deterioro Planetario y Conciencia Ambiental, El Periodista. ¿Cuál sería la tesis u opinión que esta señorita defiende? Lo que escucho. Que tenemos un país maravilloso con un patrimonio cultural valorado a nivel mundial. Ya, veamos si usted le... No. La tesis estaba abajo. Lo que usted encontró era... La base. La base, correcto. ¿Cómo fue que permitió descubrir usted la base? Quien mencionó la base estaba correcto. ¿Cuál fue el nexo que le permitió descubrir que esa era la base? Porque está hablando de un... A ver, está hablando del problema. ¿Ya? Y se decía que teníamos que ver un país maravilloso. Es como que le tenemos, a ver, como la base de una familia. Sí. Una cosa así, que tenemos una familia maravillosa en temas de conversaciones, que lo llevamos bien. Esa es para mí es una base. Correcto. Ahora bien, la compañera que mencionó que era una tesis, yo creo que el distractor está aquí, que siempre lo he mencionado. El distractor siempre está en que nosotros siempre pensamos que la idea o postura que uno defiende siempre está al comienzo. Esa es la primera cápsula que uno tiene que entender. En el caso de la tesis es muy clara, es muy explícita y siempre ocupa tiempos verbales. Y acá dice, empecemos por casa. Conozcamos, valoremos y cuidemos lo que tenemos. Esa es la idea. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Un país maravilloso, con un patrimonio natural base. ¿Y dónde estaría la garantía? Aquí en el texto, ¿dónde estaría la garantía? ¿Donde habla de los científicos? ¿La garantía? ¿O sería ahí los respaldos? Porque la tesis se conecta con la base a través de la garantía. Y después tenemos el respaldo. Porque vivimos preocupados de otras cosas y no nos damos el tiempo para dimensionar el daño de nuestro país y el planeta. Ahí estamos entonces frente a la garantía. Perfecto, señora Carolina. Y finalmente tenemos el respaldo. El respaldo. Sí, ¿se fijan? No son textos tan largos, no son tan extensos, no necesitan mucha información, pero ahí tienen un texto argumentativo súper breve, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando terminemos esta clase, yo voy a lanzar 4 temas
en el grupo de WhatsApp del curso y voy a decir quién quiere debatir este tema. Por ejemplo, voy a hablar sobre la legalización de la adopción homoparental, o sea, que las parejas homosexuales puedan adoptar. Entonces, por ejemplo, la señora Carolina va a decir, ya, yo tomo ese tema. Y Alex va a decir, ya, pero yo te contraargumento. Entonces, al final de hoy día o mañana vamos a tener el texto de la señora Carolina con don Alex y yo se los voy a revisar. ¿Quién fue el que estableció un mejor punto de tesis, un mejor respaldo, una base, una garantía, pero de acuerdo a una postura? Porque tienen ustedes que determinar si van a estar a favor o van a estar en contra. Y ahí ustedes van a desarrollar la competencia de la dialéctica en cuanto a la estructura de lo que es la argumentación, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener dos tipos de argumentación, que es aquí donde yo se acuerda que les decía, vamos a tener que discernir entre lo que corresponde a una falacia o un argumento idóneo, porque ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros argumentamos de tal forma que perdemos el sentido de lo que estamos mencionando o enunciando. Entonces, cuando hablamos de una argumentación lógico-racional, nos vamos a basar en cosas que son comprobables, ¿ya? Está comprobado porque hay un estudio, hay demostraciones, hay ejemplos, hay citas que demuestran que eso es así. Eso significa que es lógico-racional. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, digan, ya, yo voy a defender la adopción homoparental porque los homosexuales son seres humanos y al ser seres humanos tienen el deseo igual de formar familia y tener hijos y criarlos y guiarlos por el mundo de la misma forma que una pareja heterosexual. Estoy dando un argumento lógico-racional, ¿ya? Pero si yo lo llevo al plano de lo retórico persuasivo, estoy hablando de que yo lo único que espero de esa adopción homoparental es que ellos son igual a mí, ellos también tienen derecho, no importa si después les pasa algo a los niños, porque puede pasar, pero uno nunca sabe. Así como en las familias heterosexuales la gente se divorcia, en las homoparentales también. Pero puede ser de que es de pura pesadez nomás del gobierno que no quieren darle la adopción homoparental porque ellos igual son seres humanos. Se fijan, cambia el discurso. Uno está apelando a la emoción, así como a la piedad, y el otro está dando elementos que son más potentes y que son mucho más centrados en algo que es lógico, que se puede comprobar. Yo le puedo dar un ejemplo de que en Estados Unidos sí se permite la adopción homoparental, incluso de personas que no están casadas, por el simple hecho de que hay muchos niños que están abandonados y que necesitan tener una familia. Y si hay una mujer o hay un hombre que no quiso casarse y no quiso formar familia y tiene más de 45 años y tiene el estatus económico y tiene el perfil psicológico idóneo, puede perfectamente adoptar y tener un hijo. Ahora, ¿cuándo empezamos con el pero? Cuando empezamos a hablar de que si una pareja homosexual adopta, sus niños van a ser homosexuales, porque no es así. No hay una evidencia que demuestre que de 100 parejas homosexuales que hayan criado niños, sus hijos hayan sido homosexuales. Simplemente es un prejuicio. Entonces, cuando alguien toma ese tema, tiene que fijarse muy bien que todos sus argumentos tienen que ser lógicos, racionales, que tienen que ser muy pensados, muy aterrizados, basarse en datos, en ejemplos, en estadísticas. En cambio, el que responda desde un punto de vista retórico persuasivo tiene que salirse de ese canon de decir, no, es que a mí me dan pena. Ellos también, pucha, es que ellos nacieron siendo raritos, entonces, no sé, podríamos darle la opción que al menos tengan familia. Se fijan, el retórico persuasivo no está sustentándose sobre algo que tenga una base sólida. Se puede quebrar en cualquier momento ese argumento. Entonces, la forma en que adquieran los textos argumentativos van a tener dos formas. La dialéctica, que vamos a nombrar un montón de argumentos, como una pirámide, y al final vamos a decir la tesis, y la secuencial, que vamos a decir, esta es mi tesis, esta es mi postura, esta es mi parada frente al mundo, pero también debo decir que hay gente que no le va a gustar lo que estoy diciendo porque piensa en esto. Ahí lanzo al tiro la contratesis y voy a dar argumentos y contraargumentos. ¿Para qué? Para que la otra persona, quien lea mi texto, diga, hoy me jodió, no puedo utilizar los mismos elementos que ella ya colocó, porque ya puso lo positivo y lo negativo, ahora, ¿por dónde me meto? Se fijan, en el caso de la secuencial, siempre trata como de
tener un golpe argumentativo mucho más potente y como que se dice poner a alguien en una jaula. ¿Para dónde voy? Si me lanzaron tanto lo positivo como lo negativo, me dieron los argumentos y los contraargumentos, ahora ¿qué coloco más? ¿Hacia qué lado me adhiero? En cambio, en la dialéctica, yo doy nomás argumentos, un montón de argumentos, pero no me salgo de ese canon, me mantengo ahí todo el rato. Entonces, es importante que cuando vayamos a hacer ese trabajo, cuando yo se los mande, puedan ir viendo si lo van a hacer desde un punto de vista dialéctico, o sea, yo voy a defender la adopción homoparental por estas razones, y doy 10 razones. Y tengo la otra contraparte que me dice, yo voy a defender que no se dé la adopción homoparental porque tengo todos estos argumentos. ¿Pero dónde desarrollamos el choque entre la tesis, la base, el respaldo y la garantía? Yo recomendaría siempre, y siempre se lo digo a los alumnos, que recomiendo la argumentación secuencial, porque ahí estamos tanto a favor como en contra, pero develamos los dos tipos de razonamiento, el retórico persuasivo, que lo anulamos de inmediato, y dejamos el lógico racional al tiro encajonado. O sea, ¿cuál es la línea que yo quiero seguir? ¿Cuál es el parámetro que vamos a seguir hacia adelante? Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tendemos a caer en simpatía con quien vamos a debatir, y en el debatir no es pelear, porque antiguamente, por ejemplo, cuando los papás tenían discusiones, decían, no, mis papás estuvieron peleando. Discutir no tiene que ver con pelear, porque pelea viene de guerra. Discutir tiene que ver con la capacidad de desarrollar desde acá de nuestro cerebro pensamiento lógico. O sea, me molesta, cariño, que tú en las noches te acuestes después de mí porque llegas entumido y me resfrío. ¿Se fijan? Eso no es pelear, es simplemente dar un punto de vista respecto a alguien. Pero cuando ya las cosas se exacerban, entiéndase, cuando llegamos al punto del grito, estamos llegando recién al canon de dar inicio a la pelea. Pero en el caso de la argumentación es dar puntos de vista, sustentarlos, respaldarlos, con la intención de poder hacer que la otra persona cambie su postura frente a lo que yo estoy mencionando. Entonces, eso se los recomiendo, que cada vez que vayan a desarrollar esta competencia comunicativa, o si no, por ejemplo, si van a una entrevista de trabajo, siempre digan, bueno, yo soy mejor que el compañero que se fue porque tengo más experiencia. La edad también a mí me ha entregado mucho conocimiento, mucha calma, conozco varias realidades y eso me permite ser una persona más preparada para el cargo en comparación con la otra persona que viene recién saliendo al mundo laboral y quizás comete errores y ustedes como una empresa reconocida no quieran pasar por ese proceso. Se fijan, es secuencial, 10 argumentos a favor de mí y también contrarresté. ¿Se dan cuenta? Y no necesito tanto texto, tanta información porque lo voy haciendo de forma secuencial. En cambio, si fuera dialéctica, yo diría, bueno, a mí me puede contratar porque yo he trabajado en 5 lugares, tengo 40 años, soy padre de familia, mamá de familia, no estoy separada, no estoy divorciada, no tengo problemas con el mercado financiero, soy súper responsable, me gusta mucho la empresa, me encargué de estudiar cuáles son los elementos favorables que tiene la empresa, sé que la rentabilidad es muy buena y me encantan las disposiciones salariales que ustedes van a tener. Entonces, todo el rato di argumentos nomás, pero nunca vi ni puse en la balanza al otro, porque soy mejor que el otro. Entonces, ese tipo de discurso tiende a aburrir a quien entrevista. Tiende a decir como, ya, es demasiado yo, por ende una persona que es demasiado yo me va a generar problemas en la empresa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque siempre las entrevistas de las distintas empresas, en distintas instituciones, siempre tienen un psicólogo. Y en las estructuras organizacionales se ocupa muchísimo, cuando se entrevista a la persona, saber cómo es su personalidad. Si uno es demasiado narcisista, demasiado yo, significa que cada vez que hay algún problema, esa persona se lo va a tomar muy a pecho y puede tener tendencias demasiado ansiosa o tener tendencia a la depresión. Entonces no me sirve ese tipo de trabajador porque va a estar con muchas licencias o va a ser un trabajador problemático. ¿Por qué? Porque su dialéctica lo delata. En cambio, cuando es secuencial es distinto. ¿Ya? Avancemos. Así, un texto argumentativo puede ser secuencial porque presenta el tema, da su tesis, demuestra con argumentos y concluye. Esa es como la estructura. Todo lo que antes les mencioné, esa es su estructura.
presenta el tema, bueno, yo soy Paulina, soy mejor para el cargo, soy la persona más idónea, estoy en la tesis, y puedo demostrarlo porque tengo estudios, me he preparado, estudié un poco sobre la empresa, conozco las características que esta tiene, me encanta, sé que la rentabilidad es buena, sé que no voy a tener problemas con ninguno de mis colegas, yo no tengo nunca problemas con las relaciones interpersonales, no tengo carácter fuerte, soy una persona súper tranquila. En conclusión, yo sería la mejor contratación que ustedes podrían hacer en la empresa. ¿Se fijan? Seguí una secuencia, un patrón. ¿Ya? En cambio, después tenemos la otra. Si alguien la está copiando, yo la dejo ahí stand-by un ratito para que la copien nomás, ningún problema. Los espero para que copien nomás la estructura de lo secuencial. Estas diapositivas igual se las voy a mandar al grupo del WhatsApp para que las puedan consultar, especialmente aquellos compañeros que no pudieron estar acá en la clase, ya sea por su trabajo o por alguna situación especial. Y la clase la voy a subir a YouTube. Entonces después les mando el link para que la puedan volver a consultar. ¿Alguien hasta el momento tiene alguna consulta, duda, sugerencia, menester, acotación? ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Vamos con la otra. Que la argumentación secuencial tiene un orden deductivo o inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es deductivo, el tema lo vamos a ver al principio, o sea, yo soy el mejor contrato. Si es inductivo, el tema lo vamos a presentar, pero al final voy a decir por qué soy la mejor. Entonces, todo lo que yo había puesto acá como teoría era en caso de que después vuelvan a consultar la diapositiva, que es como lo teórico, por eso se las voy a mandar, para que la puedan consultar, pero tiene dos órdenes, por eso lo puse en rojito. Lo deductivo es cuando yo me presento al comienzo, y de ahí empiezo a dar mis argumentos, y el inductivo es cuando en vez de presentarme al principio, solo doy argumentos, y al final digo aquí, yo soy la mejor contratación que podrían tener. Por eso, pero esos órdenes, por ejemplo, se dan solamente en el caso de análisis de texto y tienen que ver con la oralidad, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no vamos a poder trabajar la oralidad en un 100% debido a esta cosa de la pandemia, pero sí tenemos que conocerla, que dentro del proceso de la argumentación secuencial vamos a tener dos tipos de órdenes. Uno que uno puede deducir lo que va a pasar, o otro es inducirlo. ¿De qué manera voy llegando o voy encaminándome a que se desarrolle el proceso del proceso de la comunicación? Y la dialéctica tiene esta estructura. Y con esta terminamos. La dialéctica tiene la estructura de que presenta el tema, lo presenta, dice, mira, yo me postulé a esta empresa porque yo sentí que era necesario darle un plus a la empresa. ¿Se imagínense? Ya uno está así como empoderado, y yo soy la persona más idónea para el cargo porque tengo años de experiencia, ahí empiezo la demostración, tengo años de experiencia, me he capacitado, me he preparado, tengo estudios en base a lo que ustedes están buscando, mi personalidad es muy idónea, tengo un perfil súper tranquilo, y la persona que se fue, la persona que se fue, yo siento que no tiene la experiencia por el hecho que se veía mucho más joven, y a veces en este tipo de empresas con el prestigio que ustedes tienen, necesitan personas que tengan años de antigüedad, que tengan un peso social para poder ustedes poder ser bien representados. Entonces yo siento que la persona que se ha ido no cumple las competencias necesarias que yo tengo, y por lo tanto, voy a la conclusión, por lo tanto yo, Paulina, quiero que me contraten porque siento que les voy a aportar muchísimo y voy a ser una profesional súper comprometida con la institución y voy a dar lo mejor de mí. Se fijan, dialéctica, todo el rato me presenté, di mi idea, también dije por qué otra persona no podía estar, lo demostré, di argumentos, di contraargumentos y finalmente concluí. Ese es el proceso de la dialéctica. Esa es la intención de esta clase, y que si hubiésemos estado en vivo habríamos podido debatir sobre distintas temáticas y tratar de hacer como ejemplos de lo secuencial y de lo dialéctico, pero lo vamos a ir practicando a través del grupo de WhatsApp. Yo les voy a dar los temas para que ustedes puedan
ir desarrollando esta competencia y así conectarlo con las guías de trabajo que vienen del ministerio, que no sé si ustedes ya tienen que haber recibido sus libros del ministerio, y en muchas partes salen que hay que analizar argumentos, extraer la tesis, la base, los argumentos, responder sobre qué es lo que opinan respecto a la discriminación, la inmigración, la identidad. Entonces es muy importante que nosotros vayamos poco a poco ir adentrándonos en el tema, porque por ejemplo a mí me encantan los textos que manda el ministerio, pero si ustedes no conocen esto, es imposible que puedan desarrollarlo. Entonces, vamos encadenando esto con lo que viene en el texto de los libros naranjitos y vamos practicando la habilidad. Entonces, todo lo que les he enseñado en esta clase corresponde al primer libro de argumentación.